Bienvenidos a mi canal Matemáticas para Ingeniería y algo más. Soy Luis Villamizar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las integrales triples, otro tema bien interesante en los estudios de ingeniería. En particular nos vamos a referir a su definición, a su teorema de integrabilidad y a la definición del teorema de Fubini para el cálculo de las integrales iteradas sobre cajas rectangulares. También haremos un ejemplo ilustrativo donde paso a paso mostramos el procedimiento que debe realizarse para calcular una integral iterada en el espacio. Comencemos diciendo sea f de R3 en R una función continua definida sobre una región cerrada y acotada del espacio X y Z. Esta región cerrada y acotada está definida por el conjunto de puntos X y Z en R3, tal que X es mayor o igual que A y menor o igual que B, Y mayor o igual que C y menor o igual que D, y Z mayor o igual que E y menor o igual que F. Esta región cerrada y acotada define en el espacio X y Z una caja rectangular o un paralelepípedo, como también se le puede llamar. Para definir la integral triple de esta función f sobre la región cerrada y acotada, se definen los siguientes pasos. En primer lugar, definimos una partición P de la región B en pequeños paralelepípedos. Esto lo logramos por la partición de los intervalos AB, CD y EF de la siguiente forma. En el intervalo AB definimos n puntos, en el intervalo CD m puntos y en el intervalo EF L puntos. Trazamos planos paralelos a los ejes coordenados a través de estos puntos de las particiones y se forman pequeños paralelepípedos. La figura muestra la definición de la partición P sobre la caja rectangular B. Esta se ha logrado trazando planos paralelos a los ejes coordenados. Un elemento de esta partición, B sub I JK, se muestra en la figura anexa. Estos pequeños paralelepípedos B sub I JK están definidos por el conjunto de puntos X y Z para X mayor o igual que X sub I menos 1 y menor o igual que X sub I mayor o igual que I sub J menos 1 y menor o igual que I sub J, y Z mayor que Z sub K menos 1 y menor o igual que Z sub K. Para I entre 1 y N, J entre 1 y M y K entre 1 y L, se determinan M por N por L pequeños paralelepípedos que cubren a B. Si definimos las longitudes de esta pequeña caja rectangular como delta x sub i igual a x sub i menos x sub i menos 1, delta i sub j como i sub j menos i sub j menos 1, y delta z sub k como z sub k menos z sub k menos 1, entonces el volumen de esta pequeña caja rectangular delta b sub i jk va a ser igual a delta x sub i por delta i sub j por delta z sub k. El segundo paso consiste en elegir un punto arbitrario x sub i asterisco y sub j asterisco z sub k asterisco en b sub i jk, y por semejanza con la suma de Riemann formamos la triple suma de Riemann sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de la sumatoria de j igual a 1 hasta m, de la sumatoria de k igual a 1 hasta l, de f evaluado en este punto arbitrario multiplicado por el volumen de b sub i jk. Esta triple suma significa que evaluamos a f en el punto escogido en cada paralelepípedo y lo multiplicamos por el volumen de cada uno de estos. Luego lo sumamos. La figura muestra un punto arbitrario en el interior de la pequeña caja rectangular B sub i JK y su volumen definido por el producto de delta X sub i por delta I sub J por delta Z sub K. El paso número 3 consiste en definir la norma de la partición P. Esta viene dada como la longitud de la diagonal más grande de todos los paralelepípedos B sub i JK. Al hacer que esta norma tienda a cero, la partición se hace mucho más refinada y nos podemos plantear el límite cuando la norma de P tiende a cero de la triple sumatoria de F evaluado en el punto arbitrario en el interior de B sub i JK multiplicado por su volumen. La figura muestra la definición de la norma de la partición P. Esta viene definida por la longitud de la diagonal más grande de todas las pequeñas cajas rectangulares B sub i J, y es igual a la raíz cuadrada de delta x sub i al cuadrado más delta i sub j al cuadrado más delta sub k al cuadrado. Establecidos los pasos para definir la integral triple de una función f de x y z real sobre una región cerrada y acotada B del espacio x y z,
podemos dar la definición formal de la integral triple. Sea f de x y z una función real definida sobre una región cerrada y acotada B del espacio x y z. Entonces, la integral triple de f sobre b se define como, y se denota de la siguiente manera, la integral triple de f de x y z diferencial de volumen sobre b, como el límite cuando la norma de p tiende a cero de la triple sumatoria de f evaluado en el punto x y asterisco y su j asterisco z k asterisco multiplicado por delta b sub i jk, siempre y cuando este límite exista. Y adicionalmente, enunciar el teorema de la integrabilidad de una función f de R3 en R. Sea f la función de R3 en R una función acotada definida sobre una región B del espacio X y Z, si f es continua en B a excepción de un número finito de superficies suaves, entonces f es integrable en B. Nos referiremos ahora a las integrales iteradas en R3. Esto es el procedimiento que vamos a utilizar para obtener el valor numérico de la integral triple de una función de R3 en R sobre una región cerrada y acotada B en el espacio X y Z. Comencemos enunciando el teorema de Fubini para las integrales iteradas en R3. Este teorema es una extensión del teorema de Fubini de las integrales iteradas en R2. Sea f de R3 en R una función continua definida sobre la caja rectangular B del espacio X y Z, definida por todos los puntos de coordenadas X y Z con X mayor o igual que A y menor o igual que B, Y mayor o igual que C y menor o igual que D, y Z mayor o igual que E y menor o igual que F. La integral triple de f de X y Z diferencial de volumen sobre B viene dada por la integral iterada de f de X y Z diferencial de Z diferencial de Y diferencial de X, con límites para z entre e y f, límites para y entre c y d y límites para x entre a y b. Al igual que en la definición de las integrales iteradas en R2, para calcular el valor numérico de esta integral triple, se comienza integrando sobre la integral más interior. Es decir, primero integramos con respecto a la variable z, manteniendo constantes las variables x e y. Se sustituyen los límites de integración para z y luego se integra con respecto a la variable y, manteniendo constantes los valores de x. Nuevamente sustituimos los límites de integración para y finalmente integramos con respecto a la variable x. Podemos agregar aquí que esta no es la única integral iterada definida en R3. Otras integrales iteradas de la función f de R3 en R sobre la caja rectangular B se definen de la siguiente manera. Simplemente lo que se ha hecho es intercambiar el orden de integración de las variables, realizando todas las combinaciones posibles. Esto nos permite obtener 5 integrales iteradas adicionales. El procedimiento para resolver cualquiera de ellas es exactamente igual. Por ejemplo, si tomamos esta, la integral interior está ahora definida con respecto a la variable y, así que si integramos, mantenemos constantes las variables x y z, sustituimos los límites de y, luego integramos con respecto a x, manteniendo a la variable z constante, sustituimos los valores de x y finalmente integramos con respecto a z. Si integramos sobre la misma caja rectangular, el valor numérico de cualquiera de estas integrales iteradas siempre nos va a dar el mismo. Veamos un ejemplo. Vamos a determinar la integral triple de la función f de x y z igual a x por y por z sobre la caja rectangular B en el espacio x y z, definida por el producto cartesiano de los intervalos 2, 6, 5, 10 y 3, 8. Para calcular esta integral triple vamos a utilizar 3 integrales iteradas según este orden de integración. Describiremos a continuación el procedimiento paso a paso de cómo calcular la integral triple de esta función con este orden de integración sobre la región de integración B mediante una integral iterada. Comenzamos representando en el espacio X y Z la región de integración B, en este caso la caja rectangular. Luego trazamos una recta paralela al eje cuya variable vamos a integrar en primera instancia, es decir, al eje Z, y que esté contenida en la región de integración. Esto nos va a permitir obtener los límites de integración de la variable Z. Por donde entra esta recta en la región de integración tenemos el límite inferior para Z, que en este caso es el plano Z igual a 3,
y por donde sale esta recta sobre la región de integración tenemos el límite superior para z, que en este caso es el plano z igual a 8. A continuación, proyectamos sobre el plano definido por las variables que faltan por integrar, en este caso el plano XY, la región de integración. A esta proyección sobre el plano XY, en algunos casos también se le llama la sombra de la región de integración sobre el plano XY. Los límites de integración faltante de la integral iterada los podemos determinar sobre la proyección de la región de integración sobre el plano XY. Se recomienda representar esta proyección en una figura anexa, tal y como se muestra. Dado que la variable que vamos a integrar a continuación es la variable y, entonces trazamos una recta paralela al eje y, de tal manera de que podamos determinar que los límites para y van a ser el valor inicial de y igual a 5 por donde entra esta recta y el valor final de y igual a 10 por donde sale esta recta. Los límites para x nos van a quedar entre 2 y 6. La integral iterada sobre b, con este orden de integración, nos va a quedar la integral de x por y por z, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x, con límites para z entre 3 y 8, límites para y entre 5 y 10 y límites para x entre 2 y 6. Comenzamos resolviendo la integral interior, esto es, integramos en primera instancia con respecto a la variable z, mantenemos constantes las variables x e y, integramos, evaluamos límites de integración para z. Ahora integramos con respecto a y, manteniendo constante la variable x. Integramos, sustituimos límites de integración para y y finalmente integramos con respecto a x, que al evaluar nos va a quedar que la integral triple de f de x y z diferencial de volumen sobre b es igual a 16.500. Vamos a describir ahora cómo calcular la integral iterada de la función f sobre la región b con este orden de integración, esto es de y de x de z. Nuevamente se comienza representando en el espacio x y z la región de integración, en este caso es la caja rectangular B. A continuación trazamos una recta paralela al eje cuya variable vamos a integrar en primera instancia y que esté contenida sobre la región de integración. Esto nos va a permitir obtener los límites de integración para y. Por donde entra tenemos el límite inicial, el plano y igual a 5, y por donde sale tenemos el límite final, el plano y igual a 10. Luego se proyecta la región de integración sobre el plano definido por las variables que faltan por integrar, en este caso el plano XZ. Representamos en una figura anexa la proyección de la región de integración sobre el plano XZ. De esta manera nos va a facilitar conseguir los límites de integración faltantes de la integral iterada. Dado que la próxima variable a integrar es x, trazamos una recta paralela al eje x y los límites de integración para x van a ser x igual a 2 hasta x igual a 0. Y los límites de integración para z van a estar entre 3 y 8. La integral iterada nos va a quedar entonces como la integral de x por y por z, diferencial de y, diferencial de x, diferencial de z, con límites para y entre 5 y 10, límites para x entre 2 y 6 y límites para z entre 3 y 8. Dado que vamos a integrar en primera instancia con respecto a la variable y, mantenemos constantes las variables x y z, evaluamos límites para y, luego integramos con respecto a x, manteniendo constantes los valores de z, volvemos a evaluar la integral resultante y finalmente integramos con respecto a z. Esto debe coincidir con el valor que ya obtuvimos anteriormente y efectivamente esto es igual a 16.500. El procedimiento para describir la integral iterada con este orden de integración de la función f sobre la región de integración b, visto los anteriores, ya es automático. Se representa en el espacio x y z la región de integración. Se traza una recta paralela al eje con respecto a la variable a la cual vamos a integrar en primera instancia, en este caso el eje x, contenida en la región de integración, y esto nos va a permitir obtener los límites de integración para x. Como límite inicial para x vamos a tener el plano x igual a 2 y como límite final para x vamos a tener el plano x igual a 6. Es decir, por donde entra la recta tenemos el límite inicial y por donde sale la recta tenemos el límite final. Luego proyectamos la región de integración sobre el plano definido por las variables que faltan por integrar, en este caso el plano YZ. Aquí tenemos la sombra de la región de integración sobre el plano YZ. Representamos esta proyección en una figura anexa
y dado que la variable que vamos a integrar a continuación es la variable z, trazamos una recta paralela al eje z, de manera de determinar los límites para z. Z va a tener como límite z igual a 3 hasta z igual a 8, y los límites para ahí van a estar entre 5 y 10. La integral iterada con este orden de integración y sus límites de integración ya colocados se resuelve como lo hemos venido haciendo. Se integra en primera instancia la integral más interior, es decir, integramos primero con respecto a x, manteniendo constante las variables y z, sustituimos límites de integración para x, ahora integramos con respecto a z, manteniendo constante la variable y bueno, ya el proceso es repetitivo hasta que llegamos al mismo valor que ya hemos obtenido anteriormente. En próximas presentaciones vamos a hablar de las integrales triples sobre regiones generales, aplicaciones de las integrales triples y cambios de variables e integrales triples para simplificar el cálculo de su valor numérico. Si te ha gustado esta publicación, suscríbete a mi canal y dame un me gusta. Hasta la próxima.